Estamos conformados por Ignacio, por Jesús y por Francisco. Y hoy vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje que vamos a explicar tres problemas de tres etapas diferentes que hemos visto a lo largo del semestre. Va a comenzar mi compañero Ignacio. Bueno, pues la introducción de nuestro producto es que el propósito es demostrar la capacidad para analizar y resolver problemas referentes a los temas vistos durante el curso. Nuestro equipo pues trabajó en conjunto para proponer y solucionar tres problemas y vamos a realizar una explicación de manera detallada de cada uno. Bueno, el primer problema es sobre el tema de resortes. Este problema lo sacamos del libro de... ¿Cómo se llama el libro? ¿De Shirley? Sí, es que está el nombre raro. Bueno, dice, un resorte helicoidal de compresión se forma mediante alambre de piano con un diámetro de espira de 0.105 pulgadas y tiene un diámetro exterior de 1.225 pulgadas con extremos sencillos esmerilados y dos espiras en total. Y pues nos piden calcular cuál debe ser la longitud libre para asegurar que cuando el resorte se comprima sólido, el esfuerzo de torsión no exceda el esfuerzo de fluencia, es decir, es seguro cuando está sólido. El inciso B, ¿qué fuerza se necesita para comprimir este resorte hasta cerrarlo? El C, estime la razón del resorte o la constante. Y D, ¿existe la posibilidad de que el resorte se pande durante el servicio? Bueno, nuestra solución empieza usando la tabla 10.4, que las tablas vienen anexadas al final, donde obtenemos los factores A y M, como se puede ver ahí en la pantalla. Para proceder a determinar el SUT, realizando las operaciones correspondientes y nos da un resultado de 278.7 kilopsi. Posteriormente, de la tabla 10.6, determinamos el factor SSY utilizando la ecuación donde se usa un factor de 0.45 multiplicado por el SUT y esto nos da un resultado de 125.4 kilopsi. El siguiente paso es determinar el diámetro medio. Esto se hace restándole al diámetro exterior el diámetro de espira y nos da un resultado de 1.12 pulgadas. Posteriormente, el índice de resorte se hace dividiendo el diámetro obtenido entre el diámetro de espira y nos da un resultado de 10.66. Con la constante obtenida anteriormente calculamos el factor KB usando la fórmula que aparece en la pantalla y sustituyendo los datos nos queda un valor de 1.126. Luego, el valor de la fuerza, que es el inciso B que nos piden en el problema, se determina con la fórmula de pi por el diámetro de espira al cubo por SSY sobre 8, el factor KB por D. Y realizando las operaciones correspondientes nos queda un valor de 45.2 libras. Y continuamos usando la tabla 10.5 para determinar el factor G, el cual nos da 11.75 megapsi. Posteriormente, usando la tabla 10.1, obtenemos usamos la fórmula de espiras totales es igual a espiras en A y de ahí despejamos la constante que nos interesa, dándonos un valor de 11 espiras. Con este valor y con el valor de G que determinamos ambos de tablas, podemos sacar la constante del resorte K usando la fórmula que aparece en pantalla y eso nos da un valor de 11.55 libras fuerza sobre pulgada, siendo esta la respuesta del inciso C. Posteriormente, calculamos la longitud sólida con la ecuación que aparece en pantalla usando el diámetro de espira por el número total de espiras y esto nos da 1.26. Luego calculamos la deflexión causada dividiendo la fuerza entre la constante del resorte y nos queda 3.91 pulgadas. Ya casi para concluir, calculamos
el otro inciso que nos pide, que es la longitud libre, esta se calcula simplemente sumando la deflexión y la longitud sólida. Sumando 3.91 más 1.26 nos da 5.17 pulgadas. Esta es la respuesta del inciso A. Luego ya el último inciso nos pregunta si hay la posibilidad de que se pandee el resorte. Utilizamos la ecuación correspondiente aquí, donde tenemos que realizar esta operación de 2.63 por el diámetro sobre alfa, donde alfa la vamos a obtener de una tabla, y esta operación tiene que ser menor al L en 0. De aquí usando la tabla 10,2, 10-2, y considerando que el resorte es entre superficies planas y paralelas, obtenemos que alfa vale 0.5, y realizando las operaciones correspondientes de la fórmula que había mencionado anteriormente, nos queda que 5.17 debería de ser menor. Bueno, este resultado debería de ser menor a 5.17, pero en este caso nos dio mayor, por lo cual no cumple. Y esto es significado de que sí se va a pandear el resorte. Y así concluiríamos nuestro problema de resortes con este último inciso. A continuación, mi compañero Andrés les va a explicar el siguiente problema. Aquí se puede ver las tablas que usamos. Buenas, mi nombre es Andrés y vamos a resolver un problema acerca de carga variable. Tenemos en la descripción el programa que nos dice que un árbol rotativo está hecho de un tubo de acero 1015 trabajado en caliente con un diámetro de 40 milímetros y un espesor de 4 milímetros. Además de esto, tiene un agujero pasado de 6 milímetros de diámetro que está taladrado en dirección transversal. Estima el factor de seguridad que protege contra fallas por fatiga y estática para distintas condiciones de carga. El árbol se somete a un par de torsión completamente reversible de 155 newtons metro en fase con un momento friccionante completamente reversible de 125 newton metro. Lo primero que vamos a hacer es obtener los valores de las propiedades mecánicas de nuestro material utilizando la tabla A20, y tenemos aquí los valores que es SUT igual a 340 megapascales y SY 190 megapascales. Posteriormente obtendremos la SE por carga variable utilizando la siguiente ecuación, que vendría siendo SE corregida por todos los factores de corrección que veremos a continuación. Para obtener el valor del factor de modificación de superficie, utilizaremos la tabla 6-2, donde teniendo los materiales y las condiciones específicas de este problema, obtenemos que la variable A es igual a 57.7 y B es igual a menos 0.718. Y ya nos despejamos en la fórmula y obtenemos que nos da a 0.878. Después obtenemos el factor de modificación de tamaño, que vendría siendo que utilizaríamos en esta fórmula, que vendría siendo la ecuación 6-20. Posteriormente, como todos los factores son 1, en este caso, pues no es necesario obtener más factores, entonces procederemos a obtener la S corregida, que vendría siendo 0.5 por el SUT. En este caso nos da 170 megapascales. Y ya, finalmente obtenemos la S, que vendría siendo la S corregida por todos los factores de corrección. Y nos da un total de 124.72 megapascales. Aquí tenemos una muestra de nuestra pieza de cómo es y obtenemos los datos de su diámetro más pequeño, que vendría siendo el diámetro mayor, es decir, D, como se ve aquí, la D, menos estas pequeñas franjas que están aquí, y nos da un valor de 32 milímetros. Y nos vamos a la tabla A-16 y nos da que estos factores nos dan punto 15 y punto 8. Esto lo utilizamos en unas gráficas para obtener sus valores de, de esfuerzos. Bueno, nos vamos a las gráficas que están anexadas más adelante en este programa y obtenemos que para fricción la constante A tiene un valor de 0.79 y el factor de esfuerzos nos da 2.39. Y luego utilizamos estos valores y los sustituimos en la siguiente ecuación para obtener Z y nos da un total de 2.930.57 milímetros cúbicos. Y realizamos lo mismo para torsión.
nos da un valor de A de 0.89 y un KTS de un factor de esfuerzo de 1.75. Después, estos valores los pasamos a la ecuación para obtener a J y nos da un valor de 132.061 milímetros a la cuarta. Y después, obteniendo estos valores, nos vamos a la figura 620 y 621 para obtener los valores de Q y de QS, que en este caso vendrían siendo para el momento friccionante y para el momento de torsor. Después, ahora que ya tenemos estos valores, ya luego pasamos a estas ecuaciones, que son para obtener el factor de esfuerzo en momentos friccionantes y momentos torsores. Nos da estos valores que tenemos aquí y que serán muy importantes para después sacar los datos que necesitamos. Como sabemos, al principio del programa nos dieron estos datos. ¿Ok? Entonces obtenemos los mínimos y los máximos de estos datos. Como nosotros no tenemos fuerzas axiales aplicadas sobre nuestra pieza, pues este valor pasa a ser directamente cero junto con su alternante. El momento máximo vendría siendo el momento máximo más el momento mínimo entre cero, digo entre 2, y en este caso nos da cero. De igual manera en el torque. Entonces solo nos queda momentos mínimos y torque mínimo, que en este caso vendrían siendo los mismos que ya teníamos como momento máximo y torque mínimo. Digo, momento mínimo y torque mínimo. Después obtenemos los esfuerzos medios utilizando estas fórmulas. Como sabemos, aquí tenemos el esfuerzo alternante para el momento y el torque alternante. No sacamos todas las ecuaciones porque en este caso daban cero, pero sí, no se utilizaba en este caso, pero también se pueden aplicar. Pero en este caso en específico daba cero, entonces las omitimos y pasamos directamente a las ecuaciones que sí vamos a utilizar. Y sustituimos en la ecuación de esfuerzo medio de Mises-Henke para esfuerzo alternante corregido y para esfuerzo eh, medio corregido. Como vemos aquí, tenemos el esfuerzo medio que nos da cero, ya que una de estas constantes pues tiene un valor igual a cero. Y sacamos nuestro esfuerzo alternante corregido, que es de 138.4 megapascales, 0,4 megapascales. Y ahora sí, procedemos a sacar el factor de seguridad. En este caso, nada más vamos a utilizar dos factores por practicidad para no hacer muy largo el video. Y tenemos aquí el factor de Soderberg, que nos dice ya despejada para el factor de seguridad, que es igual a 1 entre el esfuerzo alternante entre la S más el esfuerzo medio sobre SY. En este caso, este se da 0, ya que el esfuerzo medio corregido es 0, y nos da un factor de seguridad de 0.903. Y después sacamos el factor de seguridad mediante fluencia estática o de Langer, y nos da que tenemos 1.3 de factor de seguridad. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que en sí la pieza no es segura porque va a fallar de acuerdo a la fatiga, conforme se fatigue, pero sí va a resistir tan siquiera el primer ciclo, el primer golpe que tenga esta carga. Entonces, sí va a soportar, pero va a tener una vida finita y no es un material recomendable para esta aplicación, ya que pues, no va a durar mucho y puede empezar a dañar otros factores de la máquina en cuestión. Las tablas utilizadas. Y a continuación, mi compañero Francisco va a comentarnos un problema acerca de la carga estática. Buenas tardes, mi nombre es Francisco y mi problema es acerca de la carga estática, como dijo Andrés. Pues nos dice el problema que tenemos que calcular el factor de seguridad para un elemento cilíndrico. El elemento está hecho de hierro fundido con un valor de SU de 40.000 PSI y de CUC de 140.000 PSI. El torque que le están aplicando es de 30.000 libras por pulgada y la carga de compresión es de 85.000 libras. Y pues además de que tenemos que sacar el factor de seguridad, tenemos que especificar por qué criterio lo sacamos. Pues como el problema nos muestra una imagen de la pieza, entonces podemos ver que por la forma de la pieza, primeramente tenemos que obtener un factor de concentración de esfuerzos, entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Primeramente tenemos que obtener los valores que vamos a introducir en las gráficas, entonces ahí como se ven las ecuaciones de arriba. Se divide el radio entre el diámetro menor
y luego el diámetro mayor entre el diámetro menor para poder tener los valores con los que vamos a entrar a las gráficas. Entramos primero a la gráfica de torsión, en la que con estos dos valores obtenemos que la KTS es de 1.52. Y luego en la gráfica de compresión, con esos mismos dos valores, obtenemos que la KT es de 1.92. Ya que tenemos los factores de concentración de esfuerzos, podemos obtener los esfuerzos de torsión y de compresión, como en las dos fórmulas que tenemos abajo. Pues son básicamente las fórmulas de torsión y de compresión, pero le tenemos que añadir el KTS, que es lo que multiplica y lo que nos permite calcularlo ya con la forma de la pieza incluida. Entonces tenemos que para el esfuerzo de torsión son 3.628 PSI y para el esfuerzo de compresión son 3.246 PSI. Ya que tenemos estos valores, podemos analizar el punto crítico. Entonces, por los signos que tenemos, realizamos esa figura que está ahí arriba. Y pues ya sabemos que, por ejemplo, que no hay valor de esfuerzo en Y, entonces se lo vamos a omitir y solo lo vamos a calcular con el valor de X, que es 3.246. Pues con las fórmulas que tenemos ahí abajo para calcular el esfuerzo en A y en B, lo reemplazamos por los valores. Hacemos el cálculo y tenemos que para el esfuerzo en A y B es un valor de 1.623 más menos 3.975, que ya reduciéndolo tenemos un esfuerzo en A de 5.598 PSI y un esfuerzo en B de menos 2.351 PSI. Ahora, ya que tenemos estos valores, podemos verificar si se puede usar una de las teorías, que en este caso es la teoría de Mohr modificada. Para verificar esto nos tiene que salir la división del esfuerzo en B entre el esfuerzo en A, nos tiene que salir menor o igual a 1. Hacemos la operación y comprobamos que es menor o igual a 1, que nos sale 0.42. Entonces esto significa que podemos usar la teoría de Mohr modificada. Ya aplicándola, tenemos que verificar qué ecuación usar. Entonces tenemos que el esfuerzo en A es mayor o igual a 0 y 0 es mayor o igual al esfuerzo en B. Entonces podemos aplicar la ecuación que tenemos ahí abajo, que es SUT entre HD. La sustituimos por los valores. Bueno, primeramente la tenemos que modificar para que nos otorgue HD en lugar del esfuerzo en A. Ya que la tenemos modificada, la sustituimos por los valores, que nos quedaría como 40.000 entre 5.598, que da un resultado de 7.14, que sería nuestro factor de seguridad y lo que nos pide el problema. Ya para finalizar, tenemos una conclusión acerca de la realización de este trabajo, que pues básicamente habla de cómo la explicación que realizamos de un problema nos puede ayudar a aplicar todos los conocimientos que aprendimos de una mejor manera, porque a veces, pues cuando estamos resolviendo los problemas solo estamos siguiendo un procedimiento que nos dijo el maestro y realmente no estamos entendiendo lo que hacemos. Pero cuando haces el esfuerzo por explicar todos los cálculos que hiciste, puedes entender de una mejor manera el problema que estás haciendo y tu procedimiento también. Y ya sería todo. Esas son nuestras referencias. Y sería este el productor integrador de aprendizaje.